All right. Bueno, Happy Monday. Bienvenidas a otro, llamémoslo, espacio de Power Calls. Lunes de propósito, de intención. Y en este caso, de empezar un año con los pies bien puestos sobre cimiento firme. ¡Qué emoción! Por aquí tenemos nombres nuevos que no conozco. Paula, saludos. Hola Judy, creo que ya deben haber vuelto. Ya veo. Ay, qué éxito. Bueno, ya me tendrán que contar Buenos del días. viaje. Buenos días. Suset, Barbie, Wendy, Darling, óyeme a mí, la versión gringa. Darlene, Suset, bueno, nada. Voy a entrar en tema para que empecemos a vamos a empezarle a dar forma a esto. No, en serio, voy a empezar el tema haciendo una especie de recapitulación de la sesión de la semana pasada, de manera de que todas, como somos más, y yo sé que la primera semana de enero, por lo general, la gente está de viaje o andas en cosas, entonces, bueno, vamos a empezar como si hoy fuera el primer lunes del año. ¿Les parece? Entonces, oído al tambor. Yo estoy entrando en este año con mis capítulos y los temas que vamos a ir tocando. No solamente los toco por lo que me ha sucedido durante la semana, por lo que voy aprendiendo, que es lo que siempre me inspira, por terapia de respuesta espiritual, sino también porque tengo un protocolo y un programa de crear una nueva ruta neuronal para cada una de ustedes, brindándoles las herramientas de cómo el año pasado pasamos todo el año soltando capas, soltando viejas versiones, abriendo heridas para ver qué había dentro, dándonos cuenta qué es lo que venimos repitiendo. Y este año, si ya dejamos todo eso y la idea fue soltar, quemar el año viejo, quemar la versión vieja y empezar desde cero, vamos entonces a construir un código nuevo. Vamos a crear sobre base sólida, de manera de que no repitamos, de manera de que la versión vieja no salga a flote. Entonces, antes de empezar a construir y darles el protocolo que vamos a seguir durante el año, les voy a dar 4 herramientas en las próximas 4 sesiones, que son herramientas de código base. Vamos a llamarlo código base, que es el default code, cuando no sabes qué vas a construir, porque todavía no tienes claro tu propósito, porque todavía no tienes clara esa versión de ti en la que te quieres convertir o en la que te estás convirtiendo. Sabes que soltaste la versión vieja, pero todavía estás un poco en limbo y todavía no tienes claro esa nueva versión. Entonces, por lo general, cuando no tenemos clara esa nueva versión, tenemos la tendencia a recaer sobre lo conocido, sobre lo viejo. Para evitar eso, les voy a dar código default. Este código default nos va a permitir que cuando estemos perdidas, cuando sintamos que no somos capaces, que no estamos claras hacia dónde vamos, tenemos en dónde recaer. Entonces, de ahí nos vamos a agarrar. Entonces, hoy vamos a empezar a instalar código base, es decir, el foundation, a colocar los cimientos sobre los cuales iremos construyendo durante todo el año, de manera de que no volvamos a caer en lo que ya les acabo de mencionar, sino que vuelvas a este default code. Cada vez que no sepas para dónde ir, te agarras de esto. Y para ponérselos en otra manera, para que lo entiendan mejor, es como cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? Él todavía no nos había entregado propósito ni las tierras, no le había entregado tierras a su pueblo. Antes de todo eso, Él nos dio mandamientos. Mandamientos para que no nos destruyéramos entre nosotros. Y en este caso, estos mandamientos serían los acuerdos sobre los cuales vamos a construir este código que les voy a dar. Y estas reglas, o estos códigos, o estos mandamientos, como lo quieras llamar, son reglas internas para no sabotearte mientras estás construyendo. Entonces, yo me estoy basando en una herramienta que aprendí en mi curso de neurociencia, que era el libro de el doctor Miguel Ruiz, que se llama Los 4 Acuerdos, lo cual se los he mencionado muchísimas veces. Muchas de ustedes lo han leído por sugerencia
de esta cristiana que tienen aquí. Pero quiero en este momento como darles el breakdown un poquito más profundo, porque lo vamos a hacer como si fuera un código. No solamente un acuerdo de alma, un acuerdo consciente, sino también como una especie de código. La semana pasada yo les hablé de que como veníamos empezando año, quería que despertaran la observadora. Acuérdense que no podemos cambiar ni aguantar un patrón viejo y decir ya va, para, no repitas, si no te das cuenta. Entonces la observadora tiene que estar despierta. También les hablé sobre empezar el año con un poco más de calma, con un poco más de pausa, para poder atajar esa vieja versión cuando quieras salir a flote. Cuando tengas ganas de volver a la gritona, cuando tengas ganas de volver a la que trabaja desde la carencia o desde el miedo, o la que trata de complacer, o la que dice yo puedo todo, cuando ella trata de salir otra vez. Si tú estás en calma o en pausa y ese ya va un segundo, te da tiempo a darte cuenta y buscar una herramienta para sustituir esa respuesta en automático. Entonces, lo que no queremos es responder en automático, queremos poder atajarnos. Entonces, yo les traje la primera herramienta, Foundation o código base, Default Code, que fue el primer acuerdo del libro de los 4 acuerdos. Esos 4 acuerdos son: sé impecable con tu palabra, no te tomes nada personal, no asumas nada y haz siempre lo máximo o lo mejor que puedas. La semana pasada les hablé sobre sé impecable con tu palabra. En este libro, para que tengan una idea, la que no se lo ha leído o si no he profundizado lo suficiente, el doctor Miguel Ruiz lo utiliza como una guía práctica basada en sabiduría tolteca, donde él lo describe como un manual para alcanzar la libertad personal y la felicidad. Su tesis central se basa en que vivimos en un sueño social, lleno de reglas y de creencias que han sido impuestas de cierta manera por la sociedad y que nos causan sufrimiento. Y él dice que para liberarnos debemos de romper estos viejos acuerdos y crear o adoptar estos 4 nuevos. En este caso son estos 4 códigos que yo utilizo, para mí son códigos. El primero es ser impecable con la palabra. Este acuerdo es, yo diría que el más importante y el más difícil de cumplir, porque las palabras no solamente son sonidos, sino que también son fuerzas capaces de crear o destruir algo. Tú puedes crear algo, un acuerdo, una relación, la puedes hacer fuerte o puedes destruir algo con una palabra. Tú puedes construir o crear un negocio fuerte y llegar a un agreement con alguien y hacer tremendo deal con una palabra, como también puedes romper ese deal y decir que la persona te diga, mira, sabes que yo no quiero trabajar contigo, simplemente porque dijiste algo incorrecto o que no debiste o por impulsividad, simplemente por no estar consciente del primer acuerdo. Entonces, ser impecable con la palabra, para retomar un poco y refrescarles lo que hablé la semana pasada, significa hablar sin pecado. Ser impecable es hablar sin pecado. En este contexto, yo diría que sería no usar las palabras contra ti misma. Es decir, no te autocritiques, no te hables feo. Esa es la primera parte. Empieza por ti. También les hablé de que había que tener que tratáramos de hacer, antes de empezar a construir y de salir afuera a tratar de arreglar el mundo, que tratáramos de hacer limpieza dentro de nuestros espacios, empezando por el espacio de la mente, luego el espacio del corazón o del sentir, y de ahí vamos haciendo limpieza un poquito más afuera de nosotras, dentro de la casa, dentro de los espacios. En este caso, hacer limpieza de lo que dices con la palabra. Siguiente sería de que tratemos de no usar la palabra como un hechizo hacia los demás. Chismes, juicios, palabras que pueden ser semillas que crecen en la mente ajena, para bien o para mal, y se convierten en una verdad, ya sea constructiva o destructiva, dependiendo de qué sea lo que estás diciendo. Entonces, si lo que vas a decir no aporta, mejor no lo digas. Si lo que vas a decir no es 100% real o verdad, no lo digas. Y lo mismo va para hablarte a ti misma. Siempre trata de buscar la manera de observar lo que vas a decir antes de soltarlo. Porque con esa fuerza que le das a la palabra, creas
la realidad en la que vives. Entonces, tu palabra es una programación, tienes que verlo de esa manera. Cada vez que tú dices algo en voz alta, tú estás programándote a ti misma y programando a los demás. Entonces, o bendices o envenenas. O estás bendiciendo al mundo o estás envenenando al mundo. Tienes que verlo de esa manera tan drástica porque realmente funciona de esa manera. Entonces, vamos a pasar al acuerdo del que vamos a hablar el día de hoy. La semana pasada les dije que hablamos del primer acuerdo, que es ser impecable con la palabra. El segundo sería no te tomes nada personal, pero yo me lo voy a saltar y lo vamos a retomar la semana que viene. Porque esta semana que acaba de pasar, yo vi muchos momentos en los que sentí que era como mensaje que me estaba llegando, lo estaba viendo muy claro en los demás. Y dije, voy a tocar este tema. Lo vi repetido en muchas conversaciones que tuve con otras personas, coaching sessions que tuve, donde me llegaban a hablar de situaciones en las que estaba viviendo la persona y me di cuenta que era como algo que se estaba repitiendo y dije, esto es información clave, información, mensaje que me está llegando, por lo tanto voy a tocarlo en los Power Calls. Y luego volvemos a retomar el anterior. Entonces, el tema del día de hoy es no asumas nada. No asumas nada porque aunque hables precioso o digas cosas lindas, si tu mente se inventa historias, igual te vas a descarrilar. Entonces es sumamente importante, mujeres guerreras, asumir es como manejar con los vidrios empañados y jurar que estás viendo perfecto. Tienen que verlo de esa manera. El cerebro ama asumir porque ahorra energía. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tratar de llenar los espacios. Entonces, es preciso que tengamos mucho detalle, mucha delicadeza antes de saltar a llenar esos espacios vacíos. ¿Por qué? Porque te puede salir carísimo. Crea ansiedad, crea drama, resentimiento, decisiones chuecas, relaciones tensas y te puede crear un año entero ejecutando desde los malos entendidos. Este acuerdo es literalmente un antivirus mental. Quiero que lo vean desde esa manera. Chicas, les voy a pedir que se pongan en mute. Gracias. Este acuerdo es literalmente como un antivirus mental. No evita que sucedan las cosas en tu vida, pero sí evita el veneno extra que tú misma te inventas. Entonces tratemos de ser un poco más sigilosas con el asumir o suponer cosas. El doctor Miguel Ruiz, él decía que como precepto de libertad, él decía que esto era como una especie de precepto de libertad, porque la mayoría del sufrimiento humano no viene de lo que pasa. Escuchen bien esto. La mayor parte del sufrimiento que pasamos día a día durante nuestra vida no viene realmente de lo que está sucediendo en tu vida, sino de cómo interpretas lo que te está sucediendo sin verificarlo. Es cómo estás interpretando lo que estás viviendo. Y aparte de que cómo lo estás interpretando, no estás yendo a verificar que eso sea real, verídico y cierto. Entonces, no asumir nada es más como una herramienta de neurociencia. Y de hecho, todos estos 4 acuerdos son herramientas de neurociencia y les voy a explicar cómo funcionan. Esto es como hacer higiene del sistema nervioso. Cuando asumes, tu cerebro activa la amígdala. ¿Qué es la amígdala? Lo hemos hablado anteriormente, es la alarma. Interpreta la ambigüedad como amenaza. Cuando hay ambigüedad, espacios donde no hay información concreta, dice, ya va, te puedo asegurar que eso es un tigre. Y saca la lanza. Eso es un tigre, hay que salir a matar al tigre, hay que defenderse del tigre. Porque no es natural de nuestro cerebro decir, hay una especie de espacio en blanco, voy a asumir que esto es calma, que esto es un gatico lindo, que esto es un regalo de Dios. No, el cerebro automáticamente parte a alarma. Se monta en la red por defecto del narrador interno
y decide que voy a analizar este espacio y a imaginarme escenarios. Entonces empiezas a llenar la cabeza de un montón de escenarios en negativo. Esa es la ruta neuronal más típica. Siguiente, se activa tu sistema reticular activador ascendente, tu ESRA, que es el filtro que se encarga de escoger de acuerdo a aquella información que tú tienes puesta en tu disco duro. Entonces, si tú estás automáticamente ya llenando los espacios con información en negativo y estás asumiendo que esto es una alarma, que esto es un peligro y que es un tigre, el cerebro, el ESRA, el sistema reticular activador ascendente, que es tu filtro, se va a encargar de buscar pruebas, evidenciar para confirmar la historia antes inventada. Ya me están captando por dónde va esto como herramienta de neurociencia. Entonces, una traducción para que ustedes lo entiendan en castellano. Asumir es la gasolina para la ansiedad. Asumir es gasolina para el resentimiento y para el drama. No asumir entrena a tu cerebro a vivir en la realidad, no en la ficción, no en la novela, no en la historia, no en el la. Hay que dejar a Delia Fiallo que se quede en la televisión. Por favor, vamos a empezar a ser un poquito más cautelosas antes de empezar a llenar esos espacios. Porque cuando nos dice en el libro no asumas nada, lo que está tratando de hacer es evitar que tu cerebro llene los espacios con información que no es real, porque a nuestro cerebro realmente le desagrada horriblemente los huecos. A nuestro cerebro no le gusta el no tener datos. Entonces trata automáticamente con velocidad de rellenarlos con heridas viejas, con tus miedos, con tu orgullo, con tu pasado. Y ahorita les voy a dar ejemplos para que lo aterricen. Entonces, asumir es igual a inventar una explicación y tratarla como si fuera una verdad. Eso es lo que sucede cuando tú asumes. Entonces, ahí salen los seguramente me lo hicieron a propósito. Ya no le importo, me están juzgando, no les caigo bien, me están sacando el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la tendencia a ir a esos lugares donde tenemos viejas heridas, en donde en algún momento sufrimos algún dolor o algún trauma. Por lo general no vamos al lugar donde dice, bueno, no me respondieron la llamada porque seguramente estaba ocupada. Me va a llamar más tarde. No, automáticamente no me contestó y tu cerebro empieza a buscar la última conversación que tuviste en donde tú sospechas que algo dijiste, que no le cayó tan bien, empiezas a decir seguro que está brava conmigo y todo esto porque simplemente no te contestó la llamada 2 veces que marcaste. No puedes asumir que está trabajando, que está ocupada, que está atendiendo a sus hijos, que está en el médico, que está durmiendo. No, automáticamente tenemos que llenar el espacio con información que viene desde nuestras carencias, desde nuestro dolor y desde nuestras faltas. Y sobre todo, yo diría que viene también desde ese lugar donde están nuestros miedos. Entonces, para que demos en la tecla, ejemplo número 1. Tu novio, tu esposo, tu pareja llega a la casa callada o callado y automáticamente tú asumes, tu default es la lanza y el tigre y dices, está bravo conmigo. Y empiezas a buscar la última conversación en la que discutieron o en donde dijiste algo que a lo mejor rubbed them the wrong way, no le cayó bien y dijiste nada. Ya no le importo o simplemente está súper bravo conmigo y esto seguro que va a terminar mal y entonces tú sacas la lanza. Ya estás a la defensiva. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tú te pones fría, atacas o estás defendiéndote o reclamas con veneno. Eso es lo típico que tiende a suceder, eso es desde la versión vieja. Ahora, si tú empiezas a trabajar desde la nueva versión y empiezas a trabajar desde la mujer adulta que eres, tú vas a dejar de asumir y vas a preguntar. Una pregunta limpia es código base.
Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te siento lejos. Antes de asumir, ¿estás cargando algo? ¿Te hice algo que te molestó, te movió? Cuéntame. Te siento un poquito como distante, como seco. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Ven la diferencia entre asumir y de una vez ir a atacar o a defenderte? Es importantísimo tener la valentía de hacer la pregunta incómoda. Porque cuando tú haces la pregunta incómoda, puedes obtener claridad. Y una vez que tengas claridad, como si te beneficia o no, puedes poner límites. Ejemplo, con los niños, con tus hijos. Tu hijo llega del colegio y lo sientes retraído, no te está contando nada, tiene días así que de verdad estás, ay mamá, y tú sabes, distancia y categoría. Y tú asumes, me está mintiendo, estoy perdiendo el control, no estoy haciendo las cosas bien. Resultado de esto es interrogatorio, tensión y empiezas a pullar, a meter el dedo y a taca, 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 taca. Mamá intensa, fastidiosa, que lo que haces es empujarlo más lejos. Y empiezas a crear distancia emocional. Entonces, pregunta limpia y trabajando desde el código de la mujer adulta, código base, sería, quiero entenderte, te siento un poco lejos, distante, no estoy tratando de inmiscuirme o de meterme, pero cuéntame si hay algo que te esté molestando o te está preocupando, cómo puedo hacer algo para ayudarte. Esa es una manera de cambiar lo que es control por conexión. Entonces ahí no le estás demostrando que estás tratando de ser controladora, sino que estás aquí para él o para ella. Otra genial es con las amigas. Este es típico. Se hizo un plan, estabas viendo las historias y te diste cuenta que se reunieron y no te invitaron. Y automáticamente se detona la tóxica que llevas por dentro. Empiezas tú, de cierta manera, eso seguro que fue fulana, que no me quiso invitar, que le dijo no, a ella no le invites porque es que ellas no me quieren o yo no le caigo bien o a fulana de tal, entonces le llenó la cabeza a la otra y te empiezas a hacer la novela. En vez de tener el valor de decir, voy a actuar como la niña grande que soy y voy a preguntar. Pregunta código desde la mujer adulta que eres, con valor y con coraje. ¿Por qué? Porque necesitas claridad. Y tienes que trabajar desde el coraje, desde la fuerza, desde soy una mujer valiente que tiene límites. Que no me gusta ¿sabes? Que me estén, si no quieren que sea parte del grupo está bien. Pero no asumas. Pregunta. Como si la respuesta te favorece o no. Pero una vez que te den la respuesta, si no te favorece, pones límites. Ya sabes hasta dónde puedes contar con ese grupo. Entonces la pregunta sería, oye, vi lo del plan, las vi en las redes, pero no me quiero hacer ninguna película. Esto fue espontáneo, fueron nada más algunas, o sea, como no me dijeron nada, no entendí. Si te responden, mira, realmente salió no fue planeado, apareció una, luego apareció la otra, cuando nos dimos cuenta estábamos reunidas. No fue, de verdad no fue a propósito. Ah, vale, tranquila, no ha pasado nada. No te lo tomes personal, next. Como si te dicen, no, sí, nos reunimos, eso fue, pero es que íbamos a hacer poquitas porque no queríamos hacer mucho bulto, porque X o Y. Lo aceptas y ya pones tus límites porque ya sabes en dónde estás parada. Simple, sin drama, sin violines, sin la película y seguirla retroalimentando. Deja de trabajar a retroalimentar el drama en tu vida que no te hace falta, que no te alimenta y que no te aporta. Y lo mismo pasa con los negocios. Cuando tú le escribes a un cliente, cuando no te responde inmediatamente, no asumas. Simplemente puedes escribirle un texto y decirle, mira, no quiero ser la fastidiosa o atosigarte, quería saber si sigues interesado, te envié la propuesta, no me has dejado saber y no te quiero molestar. Si realmente no estás interesado, déjamelo saber y aquí no ha pasado nada, yo con mucho gusto te puedo dar otras opciones, pero no asumas. Y de verdad que me ha estado pasando mucho últimamente con respecto a mí como persona.
Como saben, yo les hablé que a final de año yo estaba trabajando esto fue al principio sin saberlo, que estaba cambiando de piel. Cuando uno cambia de piel, uno no necesariamente es que estás mal o estás deprimida, simplemente estás en un lugar donde necesitas ir hacia adentro. Necesitas guardar espacio, no tienes muchas ganas de socializar, estás en un periodo de recreación, estás en el cocoon. Estás como la oruga que se metió en el cocoon porque está tratando de convertirse en mariposa. ¿Y qué pasa cuando la gente empieza a notar el cambio y insiste, te busca, te llama, te invita y tú no reaccionas como de la misma manera en la que están acostumbradas? Lo que tiende a suceder es que la mayoría de las personas asumen que estás brava, asumen que estás deprimida, asumen que ya no quieres ir, asumen algo negativo, que además las afecta a ellas, al tercero. O sea, se lo toman personal, que ese es el tema del que vamos a hablar la semana que viene. Y el punto es que tienes que darte cuenta que tú no eres el centro del mundo y que cada persona está cargando y viviendo su pequeño apocalipsis personal. Cada persona está viviendo su pequeña crisis existencial, de la cual tú no tienes ninguna absoluto conocimiento. And it's okay. Todo el mundo tiene derecho a estar en su situación, en su momento. Tu trabajo es no asumir qué es lo que está sucediendo. Como adulta, como mujer responsable, como mujer ya, tú sabes, como quien dice sabia, y con los pantalones bien puestos, como una CEO, tú no asumes, tú preguntas. Cuando tienes empleados a cargo, ¿estás seguro que ya volvió a llegar tarde? No, simplemente, buenos días, fulano de tal. Cuéntame, ¿qué pasó porque llegaste tarde hoy? Sin asumir, sin drama. Y una vez que te dan la respuesta, decides cómo quieres tener la interacción. ¿Qué tipo de respuesta de vuelta le vas a dar? Sin crear el drama. Porque cuando asumes, empiezas a llenar espacios con información que no es real, que al final del día a quien estás afectando es a ti misma. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar a partir de esto con nuestro protocolo anti-asunción? O sea, de no asumir, de no vamos a suponer. Es hecho versus historia. Lo que realmente sé con certeza eso es lo que te tienes que preguntar cada vez que... ¿Qué sé con certeza? Le escribí, la llamé, no me respondió. Han pasado 3, 4 horas y no me respondió. La historia es lo que tu mente va a tratar de llenar, inventando porque realmente no tienes la certeza de por qué no te respondieron el texto o la llamada. Entonces, la siguiente parte es identificar la herida. Esto toca mi herida de rechazo, abandono, no ser suficiente, porque te sientes, o sea, te mueve algo. Si te molestas porque alguna tecla, alguna fibra de ti tocó. ¿Qué parte de ti está tocando esa respuesta o esa falta de respuesta? Y luego, paso 3, pregunta limpia con un acuerdo muy explícito. No quiero asumir, simplemente quiero saber si es que estás muy ocupada, estás full o estás en modo avión. Amiga, estoy preocupada, cuéntame. Si estás en modo avión o en modo déjame estar, déjamelo saber y no te molesto. Y ya sabes, sin tomártelo personal. El punto es tener la valentía de hacer la pregunta incómoda. Como si es a alguien en el trabajo, como si es a tu jefe, como si es a un compañero o una amiga o tu mamá o tus hijos o tu pareja. Empieza a atreverte a tener la conversación incómoda y hacer la pregunta difícil que va a permitir que no llenes el espacio con información que no es real. Porque eso desencadena una vida llena de drama y una vida llena de el bucle en donde vas a caer en la repetición. Tú vuelves a caer otra vez en el ciclo donde te conviertes en la tóxica, ay, pobrecita yo, la víctima,
Y empiezas tú entonces porque entonces luego vas y te juntas con tu otra amiga y empiezas porque la otra no me llamó, porque no me dijo, o con tu pareja, mira, le escribí a no sé quién y no me respondió, eso seguro que es paca, 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 paca. Y entonces ahí empiezas a sabotearte el primer acuerdo, porque entonces estás violando tu acuerdo contigo misma, donde dijiste, yo voy a ser impecable con mi palabra. Pues si estás trabajando desde información no verificada, entonces no estás siendo impecable con tu palabra. Estás trabajando desde información que no es real. Vuelves y recaes y violas el primer acuerdo. Ya estamos entonces cayendo en la misma, como en el mismo wavelength. Esto nos va a permitir, si tenemos estos 4 acuerdos claves, como código foundation, como código de cimiento, mientras estamos construyendo la nueva versión de nosotras, nos va a permitir no crear drama, no sentirnos tan perdidas, mientras no tengamos claro el propósito, mientras no tengamos claro el norte o quiénes somos. Por lo menos tenemos claro los mandamientos. Voy a trabajar los próximos días, mientras termino de definir quién soy, en ser impecable con mi palabra. Por lo menos eso voy a hacer. No voy a hablar cosas que no son verdad. No voy a hablarme feo ni le voy a hablar feo a los demás. Siguiente, no me voy a tomar las cosas personal. Tercero, no voy a asumir nada. Voy a verificar y voy a hacer la pregunta. Y por último, siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí. Y luego yo les voy a ir desglosando cada uno en cada uno de los power calls que vamos a ir teniendo. Pero eso va a ser cada vez que tengas duda, que no tengas un plan, que no sepas cuál es tu norte, por lo menos tienes la base para no caer en una vida bucle, en automático, volviendo a la versión vieja de ti, donde creas drama, donde sacas la lanza, donde eres víctima, donde eres tóxica, donde eres negativa. ¿El de aquí? ¿Dónde está? Judy, ponte en mute. ¿Tú sabes que Judy. donde yo empecé a hacer real estate, la oficina era justo atrás, aquí mismo, que cómico? Judy Ley. Ay, no estoy en mute. No estás en mute. Y yo, porque un día aprendo y al otro día se me olvida cómo ponerlas en mute desde aquí. Entonces, para no perder la idea, quería darles un ejercicio para que puedan hacer ustedes en sus casas de unos minutos, que lo llamo yo la escalera de la suposición. En cada uno tú vas a elegir una situación real de esta semana. Por ejemplo, vas a colocar el dato observable, o sea, la situación. Luego, ¿qué asumiste? ¿Cuál fue tu novela? Siguiente, yo esto se los voy a pasar por escrito. Siguiente, la emoción que se activó. Luego vas a darte cuenta cuál fue la herida que tocó. Rechazo, abandono, no valgo, la controladora, la traición. Luego vas a darte cuenta de lo que realmente necesitas. ¿Qué es lo que tú realmente estás necesitando de esta situación? Si es claridad, si es respeto, si es seguridad, si es conexión. ¿Qué estás necesitando que se limpie al tener a lo que te den información clara y verídica? Luego la pregunta limpia que tienes que hacerle a la otra persona para dejar de asumir. Y finalmente la acción o límite, el boundary que vas a poner si no hay claridad. Si la respuesta que te dieron no te dio claridad, entonces es el momento de tú poner tu boundary. Y les voy a dar un ejemplo rapidito, como cuando les dije, cónchale, ya he llamado 3 o 4 veces a fulana de tal buscando que me dé respuesta si nos vamos a reunir, si no nos vamos a reunir, y no me contesta. Le envié un texto, no me respondió. Ya han pasado 8 horas y no me ha respondido. Entonces tú, ¿qué pasa? ¿Qué asumes? Me ignora, me está ignorando, está brava conmigo, eso seguro. Entonces tú, Ezra, empiezas a buscar conversaciones, situaciones y empiezas a llenar el vacío con el seguro fue esta conversación o seguro fue por esto que sucedió hace X cantidad de tiempo. La herida, no soy prioridad. Ese es el sentimiento que estás teniendo tú. ¿Qué necesidad estás sintiendo? Necesito saber. Necesito claridad, necesito que me diga realmente qué es lo que está pasando porque eso me está causando mucha ansiedad y no puedo como que avanzar. La pregunta que debes de hacer, amiga, ¿estás full? ¿Estás bien?
¿Te sucede algo? ¿Te puedo ayudar? Cuéntame, me parece raro que no me respondas. Simplemente déjame saber si estás enrollada, embolatada o no puedes hablar, simplemente déjamelo saber, dime, hey, hoy no. Y yo me quedo tranquilita, lo que pasa es que estoy preocupada. Y ya. Y si no te responde, entonces tú colocas límites. Ejemplo de límite. No peleo por suposiciones. No me voy a pelear. I'm gonna let it go. Next. No te quedes enganchada. No te quedes enganchada en ese bucle. Tú no eres el centro de la vida de nadie. Enfócate en lo tuyo. Enfócate en ti. En lo que tú necesitas en otras áreas de tu vida y en lo que tú necesitas realizar o hacer. Ya tú hiciste lo que te correspondía. Hiciste la pregunta, escribiste los textos, hiciste las llamadas y le dejaste la puerta abierta a que te diera claridad. ¿No te la dio? Next. Entonces, para ritual de cierre de este acuerdo, para que realmente se sedimente, inhalamos, exhalamos. Eso lo hacemos 3 veces. Mano en el corazón. Y luego por tercera vez. Y vamos a repetir. Renuncio a adivinar. Renuncio a castigar con historias. Elijo claridad. Elijo paz. Y la oración con la que podemos darle el toque de oro a esto es: Dios, límpiame de interpretaciones. Dame la humildad para preguntar y la valentía para sostener la verdad sin drama. Repetimos. Dios, límpiame de interpretaciones. Dame humildad para preguntar y la valentía para sostener la verdad sin drama. Esa frase se las voy a poner, se las voy a enviar para que cada vez que la necesiten se la repitan a sí mismos y no caigamos en drama. Y el reto de esta semana, simple, pero muy poderoso. 7 días sin adivinar. Cada vez que te caches diciendo, seguro que... no, la mejor es los posts en Instagram. Cuando alguna amiga de ustedes pone un post, los verdaderos amigos son los que... Y tú automáticamente te sientes aludida. Eso es conmigo. Eso fue por... Y empiezas a buscarlo y te quedas enganchada toda la semana pensando, ¿sería conmigo? ¿Sería por esto que yo dije? Entonces estás todo el tiempo, en vez de preguntarle, épale, ¿con quién fue eso? ¿Todo bien? No se empiecen a tomar las cosas personales. El 90% de las veces, de las cosas que salen de los demás, tiene que ver con su propio crisis existencial, apocalipsis personal, su pequeña batalla, no contigo. Entonces, 7 días sin adivinar. Si te cachas diciendo o rellenando con alguna información que no es verídica, entonces tú dices, no sé lo que está sucediendo, no voy a asumir. Esto que estoy tratando de llenar es una asunción, no voy a asumir. ¿Tengo datos? Ahí respóndete tú misma. Entonces, ¿pregunto o suelto? Ahí tú tienes que escoger. O le pregunto o lo suelto. Or I let it go. Ya, se lo entrego. Frases que vamos a utilizar es: no quiero asumir. Voy a clarificar esto primero. Antes de armar novela, voy a preguntar la verdad. ¿Esto es un no o es un todavía no? Y prefiero claridad a paz falsa. Con esto, chicas, les digo que empiezan a ver cómo cambian sus relaciones interpersonales y cómo cambia tu paz interior, porque empiezas a tomar el control de los espacios que tiendes a llenar con historias que no son reales. Ahora, les abro el palco a la que quiera compartir, preguntar, poner un ejemplo donde tengan duda o que no sepan cómo hacer el approach.
Se los dejo aquí en tela de juicio para que ustedes aprovechen y digan, mira, me ha estado pasando esto o he vivido esto o simplemente tengo una duda. O si no hay más nada que decir, las dejo por aquí. Hola, no encontraba el micrófono. Good morning. Good morning, Happy New Year. Happy New Year. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. Cuéntamelo todo. No nada, solo quería como recalcar que todo, que he sentido muchas veces de todo esto que estamos hablando de en diferentes situaciones asumir y esto es horrible, es horrible. He aprendido como a soltar más bien, ¿no? A decir, no, espérate un momento, si yo no sé qué es lo que está pasando, ya, suéltalo. Salte de ahí, ¿no? Sí, salte de ese canal. Salte de ese canal, no, y conozco también gente que está aquí ahora mismo, que son los primeros que se hacen 18.000 historias. No, bueno, Ahora que dices eso, Wendy, muchas de ustedes, yo conozco personalmente a muchas de ustedes. ¿Cuántas veces? Ya va. Alguien se quitó el mute. Judy, ponte mute. Judy. ponte en mute. ¿Cuántas veces muchas de ustedes no han sentido que el power call es como si yo estuviera hablándoles directamente a ustedes o de ustedes porque saben que las conozco? Y empiezan a asumirse toda una historia y se hacen una película porque eso tiene que ver conmigo, porque me lo han dicho. Yo le digo, absolutamente no tiene... La información me llega y como me va llegando yo la voy soltando. Muchas veces puede ser inconscientemente relacionada porque las conozco, pero tienen que entender que son muchas y lo que puede pegar contigo puede pegar con otra también. A lo mejor no tienen directamente que ver, pero asumimos y nos tomamos las cosas personales. So, yes. Cuando te toca la fibra, cuando te toca la herida, generalmente. Yo me he puesto en diferentes situaciones que creo que me ha subido hasta la presión y todo. Y no va. Hay que aprender a distinguir por qué te estás detonando, ¿no? Y, ¿sabes? Hacer tu proceso de reflexión, de investigación, soltar y no asumir. Porque Completamente. Como tú dices, Audrey, te envenenas más. Exacto. Que al final del día a quien le estás haciendo daño es a ti misma. Entonces, mientras estamos construyendo esta nueva versión o fortaleciendo esta nueva versión de nosotras en el 2026, apóyense de estos acuerdos para por lo menos navegarlo más ligeramente, más en pausa, con más tranquilidad y sobre todo con menos drama. Acuérdense que cada ser humano es un mundo y cada persona cuando abre sus ojitos tiene 10.000 cosas que le están sucediendo. So, no asumamos, porque no estamos por saber lo que está sucediendo en ese instante. Si estabas conversando con alguien y te dejó de responder y tú automáticamente dices, mira esta grosera que no me respondió más. Tú no estás por saber si fue que chocó, si le entró una llamada importante, si se sintió mal, si pasó algo, se quedó sin batería, etcétera, etcétera, etcétera. So, dejemos de asumir y de llenar los espacios. Gracias, Wendy, por tu participación. ¿Alguien más que quiera compartir? Ok. Si más nadie va a compartir, entonces les digo que les deseo una semana... Ajá, ahora sí, Judy. Ay, es que me encargan de eso. Que a veces yo soy, creo que una de las más intentando mi historia y la mayoría de las veces cuando nosotros empezamos a confiar un poco más, no, el universo nos está haciendo. Yo creo que a veces lo que necesitamos es conectar con ese centro y dejar de pensar tantas estupideces, pero la mayoría de las veces las estupideces que pensamos no son la realidad, ni siquiera pasa, pero ese tormento nos crea ansiedad, preocupación, un montón de cosas, y me lo estoy diciendo ahora mismo para mí. No te puedo explicar las películas del fin de semana. Eso es correcto. Las películas, el drama, el violín. Sí. Bueno, pues So,
seamos valientes. Empiecen a preguntar más. Como si fuera, miren, como si fueran una jefa. Ustedes tienen que pensar, cuando tú eres jefa y tienes un grupo de gente que depende de ti, tú tienes que hacer preguntas incómodas. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no terminaste el proyecto? ¿Por qué me lo entregaste a media? Mira qué pasó aquí, qué pasó allá. Porque tú tienes que darle la cara o a los clientes o tienes que resolver para la empresa. Sé la CEO de tu vida. Conviértete en la adulta que necesitas ser para que todo empiece a encajar. Y eso lo haces a través de la valentía y el coraje, haciendo preguntas en vez de llenar espacios. Entonces, esta semana, 7 días de no asumir. 7 días de preguntar antes de asumir o de soltar. Si no quieres entrar en el bucle de preguntar porque realmente te lo piensas bien y dices, no vale la pena ni siquiera. No es tan importante el que yo sepa por qué no me contestó el teléfono o por qué no vino. Porque esa es otra, cuando la gente no va, entonces te lo tomas personal y te haces toda una historia porque seguro que es que yo no soy tan importante como es la otra amiga y bla, 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 bla. Simplemente las cosas se dieron como se tenían que dar. Empieza a pensar que también Dios tiene la mano, que Él diseña las cosas a que se den como se tienen que dar, que a lo mejor no necesitabas tener tanta gente. Empiezas a cambiar la manera en que vives tu vida cuando empiezas a creer en que hay alguien que siempre te está cuidando las espaldas, en este caso Dios, que siempre está haciendo las cosas como se tienen que dar para tu beneficio. Como dicen por ahí en el libro de Paulo Coelho, el universo conspira a tu favor. Si tú piensas que el universo siempre conspira a tu favor, no te sientes bajo ataque, no siempre estás pensando mal de los demás y no llenas los espacios con historias negativas. Simplemente sueltas y dices, bueno, no se dio, no se dio. Yo recuerdo que mi último cumpleaños lo celebré en la playa y yo fue de último minuto y al final creo que fueron, no sé, muy poquitas de mis amigas que pudieron aparecer en la playa. En otros años yo me lo hubiese tomado súper personal. Ah, pero para el cumpleaños de fulana sí van. Y si se hacen el viaje y no sé qué y bla, bla, bla. En este año se dio exactamente como se tenía que dar, con las personas que se tenían que dar en ese momento, porque era lo que yo necesitaba. Yo estaba en un modo tranquila y no quería mucho bochinche y miren, las cosas se dieron tal cual como Dios las tenía planeadas para mí. Y me lo tomé súper bien. Entonces todo depende con qué lente estás viendo las cosas. Empieza a ver las cosas con otro lente para que veas que la película es otra. Con eso les deseo una semana llena de magia, de estar muy despiertas, de observarse y de trabajar desde la pausa. Las quiero muchísimo. Feliz semana. Hasta la próxima. Beso, feliz día. Igual.